comité organizador agradece la asistencia y posible participación en este encuentro de reflexión y discusión sobre la crisis actual. Es un motivo fundamental para este encuentro la aparición del libro El capitalismo tardío hace 41 años. Hemos querido hacer un homenaje al autor y releer y rediscutir el libro El capitalismo tardío a partir de la situación concreta. El comité organizador agradece a la doctora Villareste, la directora del Instituto de Investigaciones Económicas, al doctor Leonardo Lomelí, de la Facultad de Economía, por la atención a este evento, por la ayuda prestada. En segundo lugar, quiero señalar que el comité organizador, representado por Sergio Ordóñez, por Luis Sandoval, por Alejandro Davat y por Israel Núñez, de parte del Instituto de Investigaciones Económicas, además por Gabriel Mendoza, por Jesús Rodríguez, de la Facultad de Economía, y por el exprofesor y actual editor de la editorial Itaca, David Moreno. Agradecemos a ustedes su presencia. Nos reunimos este comité con base a lo siguiente. Coincidimos en que El capitalismo tardío es la obra, efectivamente, como dijo la doctora Villareste, que consagra a Ernest Mandel como el economista marxista más importante de la segunda mitad del siglo XX. Es un libro que forma parte de la constelación de estudios globales de interpretación del capitalismo mundial de la posguerra por parte del marxismo desde diferentes ángulos. El libro de Ernest Mandel se integra en uno de los momentos cúspides de la discusión y la investigación marxista, inscrita en el periodo de ascenso de las luchas sociales, y en particular del movimiento obrero culminando hacia la mitad de los años 70, al tiempo que llegaba a su fin la coyuntura de auge económico de la posguerra. No obstante, coincidimos el comité organizador, apenas alcanzado este momento, el pensamiento y la acción del conjunto de las tendencias de izquierda se precipitan en un periodo de reflujo que se profundiza durante las décadas siguientes con el abandono, junto con las posibilidades políticas abiertas por el ascenso anterior, de las perspectivas teóricas y las propuestas analíticas que los acompañaron. A 4 décadas de la aparición del libro El capitalismo tardío, y en el marco de los reflujos de la lucha de clases y la compleja situación actual, constituida por lo que se llama una crisis tipo multidimensional, es que consideramos que se requiere de la recuperación del enfoque globalizador, antisectario y antidogmático que caracterizó a Ernest Mandel para el análisis crítico del capitalismo contemporáneo. Con este espíritu, un conjunto de académicos de la Facultad de Economía y del Instituto de Investigaciones Económicas invitamos a universitarios académicos, a teóricos del marxismo, a analistas de la realidad capitalista, a luchadores políticos y sociales a este encuentro de reflexión y discusión sobre la actual crisis. Los que aceptaron y pudieron comprometerse en participar presencialmente son conocedores y algunos expertos en la obra y en la vida de Ernest Mandel, como teórico y como marxista revolucionario. Unos constituyeron o son parte de las filas de la organización internacional que construyó Mandel, camaradas, discípulos, amigos. Otros se educaron con sus obras y las asimilaron críticamente. En fin, creemos haber reunido a un grupo de conferencistas plural y crítico, que ve los aportes y las deficiencias de la obra de Ernest Mandel, particularmente del capitalismo tardío. Todos los invitados
tienen el reconocimiento y el respeto por la congruencia que mantuvo Ernest Mandel toda su vida, desde muy joven hasta el final de sus días, entre la teoría y la práctica revolucionaria. Algunos de los participantes nos advirtieron que su opinión sería favorable y al mismo tiempo crítica. Por supuesto, creemos, no había necesidad de que nos avisaran. Jamás pensamos que un encuentro de esta naturaleza y en la UNAM fuera de otra manera. A Mandel tampoco le hubiera gustado un homenaje incondicional, acrítico, dogmático, religioso. No somos así, como él tampoco lo fue. Los invitamos a seguir las mesas de este encuentro. Encontrarán varios temas del capitalismo tardío y del marxismo. En ellos, por ejemplo, una revisión de las aportaciones de marxistas y burgueses a la interpretación del capitalismo de posguerra, las supuestas incoherencias, imprecisiones y contradicciones en la obra referida, y particularmente en su definición y tratamiento del capitalismo tardío, ya sea como una tercera fase del capitalismo o como una fase del capitalismo imperialista monopolista. Se cuestionará la tesis de Mandel, que algunos le llaman dependentista, entre la relación entre países desarrollados y subdesarrollados, de la no confirmación, dice algún ponente, del pronóstico del bloqueo del desarrollo capitalista del tercer mundo, de la imposibilidad de la industrialización de los países subdesarrollados, confrontándola con la realidad actual del ascenso de los llamados BRICS y otras economías emergentes y la multipolaridad. También se defenderá en este encuentro la tesis mandeliana, diría, del atraso económico y la explotación entre países de distinto nivel de desarrollo, es decir, la teoría del imperialismo leninista. Se mantienen las características peculiares de la fase de posguerra, como para seguirle llamando capitalismo tardío, o se ha transformado en los últimos 40 años como para llamarle capitalismo digital, capitalismo informático global o capitalismo del conocimiento. Son preguntas que algunos de los ponentes contestarán. Se expondrá la que se considera la principal contribución de Mandel a partir del capitalismo tardío, las teorías de las ondas largas y los debates contemporáneos. Se revisará críticamente la evidencia empírica y el método para el análisis de las ondas largas. Se explicará el debate entre ciclos largos y ondas largas. Un ponente nos adelanta la pregunta provocativa: ¿la teoría de las ondas largas es un marco adecuado para el análisis de la crisis actual y el nuevo periodo que se abre? Y planteará este mismo autor la tesis sobre la inexistencia de condiciones para la transición a una nueva ola expansiva y la proximidad de un periodo que él llama control del caos. Sin embargo, quiero advertirles, no tendremos respuesta inmediata a estas dos tesis, sino hasta que aparezca el libro con las ponencias. El ponente provocador lamentó, al igual que nosotros, no poder participar presencialmente, pero nos ha prometido la ponencia escrita. Habrá además una crítica fraterna a Mandel por recuperar los ciclos largos schumpeterianos y reivindicarlos como adquisición teórica del marxismo revolucionario. Se tocará el papel de las revoluciones tecnológicas. Mandel analizó la tercera revolución tecnológica que contribuyó al desarrollo económico de posguerra. ¿Estamos en la cuarta revolución tecnológica? ¿Es una revolución de tipo microelectrónica informática? ¿O bien, no existen las revoluciones tecnológicas cincuentenarias y en cambio estamos al final de la tercera revolución industrial centenaria, basada en los combustibles fósiles? ¿Habrá el reconocimiento por poner la atención de nuevo
en el campo marxista de la ley de la baja tendencial de la tasa de ganancia y su relación con las grandes crisis del capitalismo, pero también plantearán la necesidad de revisar algunas de las formulaciones de Mandel, como son la interpretación sobre el origen y la naturaleza de la plusvalía y las ganancias extraordinarias. No podrían faltar otros temas fundamentales en el capitalismo tardío, como el papel del Estado en la posguerra y actualmente, la política económica de tipo keynesiano militar. Se retomará la discusión entre Paul Matty, el más importante e incisivo crítico, y Mandel, sobre la ley del valor y el imperialismo, como una continuación, creo, de la discusión de los años 20 entre el alemán Friedrich Sternberg y el polaco Henry Grossman. Será muy interesante escuchar el balance de las expectativas revolucionarias de Mandel y muchos revolucionarios en la década de los 60 y 70 del siglo XX por parte de un marxista revolucionario mexicano que, al igual que Mandel, ha mantenido la coherencia entre la teoría y la práctica desde hace más de 50 años. En este caso, quiero mencionar el nombre de ese ponente que va a tratar las expectativas revolucionarias de los 60 y 70. Es el traductor del capitalismo tardío, es un amigo, un discípulo, un camarada de Ernest Mandel, que hoy está con nosotros, Manuel Aguilar Mora, a quien le agradezco su asistencia y su participación en este encuentro, y le hago, por conocerlo, un reconocimiento por esa coherencia entre la teoría y la práctica, como lo hizo su maestro. Todos los conferencistas son excelentes, pero queremos resaltar la participación del alemán Elmar Alvater, quien hablará del papel de Mandel en la difusión del marxismo revolucionario en Europa. Alvater es ejemplo de la enseñanza e influencia del marxismo de Mandel. Alvater ha contado que su encuentro con él fue a principios de los años 60 en un seminario del Sindicato de Estudiantes Socialistas. En ese encuentro, en ese seminario, Ernest Mandel expuso la teoría de Marx, en un momento en que se hablaba muy poco de marxismo en las universidades alemanas. Alvater afirma que Mandel contribuyó sensiblemente a la elaboración de una base teórica del movimiento estudiantil de los años 60 y principios de los 70. También fue Alvater, por cierto, uno de los primeros comentaristas críticos del capitalismo tardío. Pero ya es tiempo de empezar con la primera conferencia magistral por parte de Pedro Montes Fernández, desde su hogar en Madrid, España. Es el reconocimiento de un camarada de Mandel, quien era su anfitrión cuando visitaba España y que nos ha adelantado que resaltará la figura histórica de Ernest Mandel en su doble vertiente de intelectual marxista y dirigente político, comprometido con la causa del socialismo, sus aportes a la comprensión del capitalismo contemporáneo y algunos rasgos que refuerzan la imagen de su integridad y su compromiso absoluto con el socialismo. Mandel, un gran clásico del marxismo revolucionario, es el tema de Pedro Montes. Agradezco su asistencia y con esto cierro mi participación en la presentación.